Hola queridos hermanos, bienvenido a este nuevo video. Hoy vamos a hablar Sálvanos Jesús, el último ruego de 142 universitarios cristianos asesinados por terroristas en Kenia. A Dios sea la gloria. Estamos viviendo tiempos proféticos, viendo partes de la profecía que no habla la Biblia. Vemos que hay 50 razones que nos indican que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y lo vamos a ver aquí por medio de su palabra. La Biblia, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora en la venida del Señor. En Mateo 25:13 dice, sin embargo, las escrituras nos muestran señales que sucederán antes de este acontecimiento. Vemos las señales de la naturaleza. Habrá terremotos, dice la palabra de Dios, en diferentes lugares. Esta palabra está escrita en Lucas 21:11. Esta categoría de señales han sido a menos respetadas por muchos inconversos, también por muchos creyentes. Y ellos dicen siempre han habido terremotos, han habido tornados, huracanes, pero aquellos que tienen esta actitud no pueden olvidar que Jesús dijo que las señales serían como dolores de parto. Lo podemos ver en Mateo 24:8. Eso significa que aumentará la frecuencia de la intensidad cuanto más nos acercamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los desastres y las naturalezas serán más frecuentes y más intensos. En las señales de la sociedad. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, calumniadores, ingratos, autónomos, brutal, aborrecedores de lo bueno y traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios. Todo esto lo estamos viendo en Timoteo 3:1-4. Noten estas tres cosas que dicen que van a haber más en los tiempos, y el dinero será el placer de ellos, porque la raíz es de todo mal es el dinero. En el amor al dinero, eso es algo que se está viendo hoy en nuestra comunidad y en el mundo entero. Y también en las iglesias. Hay personas que si tú vales por lo que tú tienes, han habido muchos templos, muchas iglesias que van muchas personas y les tienen sus asientos preferidos en la parte de adelante. ¿Por qué? Porque diezman más. Por eso le dan el mejor puesto en la parte de adelante. Pero también vemos aquí que Timoteo nos habla bien claro. En Timoteo 6:10 dice, cuando el humanismo en tu religión, tu Dios será siempre el dinero, el amor al placer. El segundo es que a veces la palabra de Dios habla de todo esto. Nosotros vemos que en la trayectoria de esta palabra, el Señor ha venido hablando siempre cómo produce el humanismo y el materialismo. Pero Dios no puede ser burlado. También podemos ver aquí en Gálatas 6, versículo 7. Por lo tanto, se encarga de que cuando las personas elijan el humanismo, el materialismo, el erodismo, las recompensas serán desesperación. Vemos que nada de eso te trae satisfacción a tu alma, a tu ser. Lo único que te puede traer a ti la salvación, la tranquilidad y la paz inefable es solamente Cristo. El dinero no te lo trae, el materialismo no te trae, solamente Cristo. Nosotros estamos viendo y desglosando cómo se ha entrado en la vida cristiana los falsos maestros. Hay personas que te predican en una iglesia y te predican tan igual como que si fuera que estuvieran en la palabra, pero son falsos maestros. Dicen que en los últimos tiempos van a haber falsos maestros, falsos profetas, porque eso lo señala la palabra de Dios. Dice, hay muchas señales y muchas categorías
Hay muchos que andan jugando con la fe, pero también hay algunos buenos que no se han desviado de la sana doctrina. En cuanto a las señales negativas, podemos encontrar un pasaje típico en segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Dice, llegará en el momento que los cristianos no sufrirán la sana doctrina, sino que temiendo comenzón de oír, se amotonarán maestros conforme a sus propias inconcupiscencias y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a ser fautos. Los falsos cristos, los falsos profetas, la herejía, la apostasía, el engañador irán en aumento. Estas señales vienen sobre todo en la vida de los políticos. Ahí vemos también que nosotros vamos a escuchar rumores de guerra, rumores de hambre. Nosotros vamos a ver todo cómo se levantará nación, contra reino. Dice la palabra de Dios que Israel es la señal y nosotros vemos cómo está ahorita mismo Israel. También lo podemos ver en Ezequiel, dice Israel es descrito siendo establecido. Eso está en Ezequiel 37, 21, 22. Rodeado de vecinos, de árabes hostiles, intenciones de destruir dicha nación. Vemos en Ezequiel 35, 1, 35, 36, 7. Estos son lo que la Biblia nos habla del Medio Oriente desde la declaración de la independencia de Israel de 1948. Daniel profetizó que el imperio romano sería dividido. Daniel en 2:36 al 41 algo nos comentó acerca de Napoleón Bonaparte y también de Hitler y de muchas personas que pasaron, que tuvieron fuerzas, pero la profecía tuvo que esperar tiempo para que se cumpliese. Según lo que está escrito, la Segunda Guerra Mundial en conformación del mercado común europeo, que ha venido trastornando en la supervivencia llamada Unión Europea. La Biblia habla de este gran poder que se encuentra en la tierra de Magog. Esta nación invadiría a Israel en los últimos tiempos junto a sus aliados, a los musulmanes. En Ezequiel 38:1, 39:16, Rusia con toda la república musulmana peleará contra Israel. Esta profecía que todas las naciones del mundo se unirían contra Israel. En los últimos tiempos, por el tema del control de Jerusalén, en Zacarías 12:2, 3, una profecía que se cumple hoy, las señales de la tecnología. Nosotros estamos viendo hoy cómo hasta los niños son cibernéticos. Niños que recién nacen ya en menos de 9 meses. Bueno, desde que están en la barriga, ya le ponen los sonidos, los ultrasonidos. Entonces ya estamos viendo que estamos en estas grandes señales. Dicen de se fallecen los hombres a causa del temor de la expectación de las cosas y vendrán sobre la tierra. La potencia de los cielos serán conmovidas. Nosotros podemos ver en Lucas 21:26 el desarrollo de armas nucleares. Aparecen estar en estas figuras que están en la profecía. La tierra parecerá una carnicería cuando los juicios de los sellos y las trompetas de Apocalipsis 6 y 8 sean desatados sobre la tierra. Esto indica que el anticristo va a conquistar el mundo a través de la tierra y será quemada, y que la mitad de la humanidad morirá. Pruebas de que se tratarán de un holocausto. En Apocalipsis 16 dice que el final de la tribulación, sobrevivientes serán cubiertos de llagas y cicatrices. Nosotros podemos ver en Apocalipsis. Esas son de las grandes guerras nucleares que van a haber, que las personas van a ser completamente destruidas por las cosas nucleares que el hombre mismo ha hecho. Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis 13. También se habla de lo que ya estamos viendo hoy en el día, con el control que hay en el mercado internacionalizado mundialmente. Yo sé que yo también hago uso de eso, porque yo por medio de una computadora, de un internet, yo me comunico con la familia más lejana. Pero es una bendición para mí, pero también es una destrucción.
Vemos que eso es una ventaja del anticristo. Vemos como el anticristo por medio de, dice que van a tener que ni el pequeño ni el grande va a poder comprar si no tiene el sello. Vemos que el sello ya lo que representa es un gran poder comunista que la persona va a tener que tener que brindar ese sello, brindar esa identificación, pero esa va a ser puesta en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, no organismo, en nuestro cuerpo, en nuestra mano, en nuestra frente. Bueno, solamente ahí se va a ver cuando ya estemos en eso, pero ya estamos en eso. Ya ese sistema está creado. Ya lo único que está funcionando y ya ha funcionado en muchísimas personas, en los animales, en las personas que tienen diabetes, en las personas que sufren y no tienen un familiar. Entonces vemos que está funcionando ese sistema. Podemos ver la tecnología, cómo se sigue en los programas virtuales, en las robóticas, cómo hacen unas personas que sustituyen. Ahora día yo fui a un banco y ya no necesitan cajeras, ya las cosas robóticas están quitando el trabajo a una persona porque le creen más a una robótica que a un ser humano. Entonces ya todo eso, ya estamos en la nueva tecnología. Y aquí explica todo lo que la palabra de Dios dice, que en estos tiempos vendrían, porque estos son, que estamos en los tiempos proféticos, ya estamos en los últimos tiempos. Vemos que nosotros en los tiempos de Jesús no existían nada de esto, no había, la ciencia no estaba aumentada y no había la televisión y menos el radio y menos la comunicación por medio de internet. Ahora nosotros tenemos esos medios, pero también tenemos que aprovecharlos para nuestro propio beneficio, predicar este evangelio, llamar al arrepentimiento todas esas almas que muchas veces no saben cómo ocupar su tiempo ni cómo aprovechar eso, algo tan valioso que ha servido, hacerlo para nuestro propio bien, usar la tecnología. Entonces, ¿qué esperamos para seguir expandiendo este evangelio? Llevarlo en lo más lejos, en donde la persona no pueda llegar, pero sí puede llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que están las señales de Israel. Nosotros podemos ver que Israel es como decir el reloj de Dios ante nosotros, la humanidad. Dice que nosotros podemos ver cómo Israel se ha ido engrandeciendo y cómo se fue haciendo una nación. Nosotros podemos verlos en Zacarías 12:3. Las señales de Israel son las importantes en todas porque los judíos son el reloj profético de Dios. Lo que quiero decir es que todo lo que pasa a Israel tiene que ver con las escrituras. Nos dicen que tenemos que mirar a Israel, ya que cualquier evento profético que se cumpla nos dará a entender que también seguirán produciéndose otros conocimientos profetizados. Por ejemplo, se puede encontrar en Lucas 21:24, donde el Señor Jesús profetizó a los judíos y se dispersarían desde Jerusalén y serán llevados cautivos todas las naciones. Pero luego agregó que un día volverían a ocupar a Jerusalén y cuando esto suceda, los eventos del tiempo del fin se producirán uno tras otro. Cuando nosotros podemos ver en Mateo 21, cuando Dios pasó por la iglesia la hermosa, Jesús lloró. Jesús lloró porque dijo, de cierto os digo que no quedará piedra que no sea sobre ti. Pero después Dios dice, reuniré la gallina como los polluelos, porque cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo será todo esto? Él les dijo que sería así. Podemos ver que ya los judíos se han reunido en Palestina. Ellos se están reuniendo, ellos están en Israel. Eso lo vemos en Jeremías, el regreso a su tierra. Está en Jeremías 16, 14, 15 y también en el 23, el 7 y el 8. Dice que esos tiempos tienen que suceder. Ellos fueron disparcidos, pero ellos ya se están reuniendo. Dice la segunda profecía, las claves sobre los judíos, el establecimiento de su estado que produjo el 14 de mayo de 1948,
cuando Isaías 66, del 7 al 8, dijo cómo sería la guerra de ellos y cómo sería también que en 6 días ellos restaurarían a Israel, y lo vemos en Zacarías 8, 4, del 4 al 8. La cuarta profecía es la clave, aquella cuyo cumplimiento lo estamos presentando hoy en el Medio Oriente. Es la política mundial sobre todas las naciones. En Zacarías 12, del 2 al 3, todas las naciones del mundo, incluyendo los Estados Unidos, vienen contra Israel por el tema del control del capitalismo en el país. Dice la palabra de Dios que aún el Vaticano de Roma quiere tener el control sobre las Naciones Unidas. Nosotros vemos cómo Palestina ha venido de miles, trascendiendo desde el tiempo, desde la muerte del Señor Jesucristo, por mandato de Dios, porque Dios le dio los límites a Abraham, le dio los límites cuál iba a ser todo lo que le pertenecía y hasta dónde se iba a extender su descendencia. Entonces, esto es profético. Todo lo que estamos viendo es profético. Israel no está peleando porque quiere, sino porque le pertenece, porque Dios se lo dio desde un comienzo al padre Abraham. Ahí nosotros vemos todas las señales que están prácticamente cumplidas, porque ellos fueron desparcidos, pero ya ellos están agarrando su territorio, porque es por la palabra que les pertenece. Ahora yo le voy a hablar cuáles son las 50 profecías que están escritas. Nosotros podemos verlos aquí en el aumento de los ataques contra la Biblia. Es lo que me impulsó a que yo les lleve este mensaje. Cómo están fuertemente los cristianos en estos tiempos. Porque si lo existió hace 2000 años, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que los cristianos fueron fuertemente muertos de una manera tan triste. Ahora, en este siglo, estamos volviéndolo a ver, porque eso era un comienzo, ahora estamos en un final. Lo podemos ver en Romanos 1, 18 y 9. El aumento de la persecución de los cristianos, también lo vemos cuando Jesús le dijo, el que esté en la azotea no descienda a agarrar su capa. En Mateo 24, 9. El aumento de ocultismo, hay mucho en el pueblo cristiano. Dice la palabra de Dios que las guerras y los rumores, lo vemos en Mateo 24, 6. Las armas de destrucción masiva. Dijo que Dios no destruiría porque Dios es amor y Él ama su creación. Él no va a destruir por nada de este mundo. Pero la mano del hombre será destruida. Ellos hicieron sus propios armamentos. El aumento de la hambruna. Vemos que todas las personas han preferido hacer armamento que dar a la cultividad, a la tierra, para que nosotros, y lo que hacen es envenenar con tantas cosas, tantos inventos, para ellos seguir la guerra. Y ahí viene también el aumento de la peste. La peste, como dice la palabra de Dios, que iban a haber muchos hombres mutilados, pero mutilados por tanto invento. La tecnología, la informática, la televisión, la tecnología y los satélites. Cuando dice la palabra de Dios que va a haber el rapto, dice que todo ojo lo verá, y es verdad. En aquellos tiempos, cuando la Biblia lo estaba profetizando, no había la tecnología que hoy en el día hay, ni menos los satélites. Y ahora sí, eso está profético, porque todo ojo ve cuando un avión, cuando una guerra, cuando algo está pasando nuclear, todo lo están viendo porque tenemos los satélites. En la realidad virtual hay muchas personas que se ponen unos lentecitos y ya se imaginan que están en otro planeta. La unificación de la Europa, todos dicen que se unen que para el euro, y estamos viendo lo que está pasando hoy en el día. Potencias militares de lejano oriente, sí. Como ellos tienen el petróleo, muchas personas están viendo, pero vemos también en el Apocalipsis 9, 16, 12. Todo esto habla la palabra de Dios, la Biblia lo dice.
Nosotros vemos en Daniel el movimiento hacia los gobiernos mundiales. Él nos habla de todo lo de cuando el del bronce, cuando el de hierro, cuando el de lo... Bueno, ahí están los movimientos mundiales. También nosotros podemos ver aquí en Isaías el reconocimiento de los judíos cuando Jesús también lo dijo, que ¿cuándo será tu venida? Le dijeron los maestros. Y él le dijo, nuestro reloj es Israel. Mira que cuando la gallina recoja sus polluelos, que es Israel. Recuperación de la tierra de Israel, ya lo podemos ver en Ezequiel. Nosotros vemos los avivamientos de la palabra de Dios. Nosotros en el día, dice el Señor, lo dijo en Sofonía, en Jeremías. Dice que en los últimos tiempos, dice que las piedras hablarían de la palabra de Dios, del arrepentimiento, porque eso es lo que es Dios. Dios es amor. Dice la recuperación de Israel, lo podemos ver en Lucas 21:24. Estamos viendo mucha la palabra de Dios como está enfocada a hoy en el día, en lo mundial sobre Israel. Ustedes mismos ven cómo es Israel. Israel es un pueblo ahorita, es una nación muy pequeña, pero tiene algo de rey, señores. Dice la amenaza de Rusia sobre Israel está en Ezequiel 38:39. Amenaza del árabe está en Ezequiel 5:36. La negación de la segunda venida. Todo el mundo dice que Jesús no va a venir, pero nosotros sabemos que Él va a venir. La generación de hoy en el día que niega la creación de Dios, lo vemos en Romanos 1:18-22. Derramamiento del Espíritu Santo, lo vemos por medio de Joel 2:28. Dice que en los últimos tiempos derramará su espíritu a toda carne y a toda criatura y todos profetizarán. Hoy hay mucho derramamiento del Espíritu Santo. La traducción de la Biblia en muchos idiomas, lo podemos ver cuando Martín Lutero, él lo tradujo y él trajo la Biblia y trajo la palabra de Dios, porque dice el Señor que su cielo y la tierra pasará, pero no su palabra. La predicación del evangelio de todo el mundo. Dice que todo ojo lo verá y que nadie se quedará sin justificación cuando estemos en el tribunal ante nuestro Dios. No nos vamos a justificar porque este evangelio está siendo predicado a todo el mundo. Tenemos Radiovisión Cristiana, tenemos muchos otros fuentes de información que se está llevando este evangelio. Y la gloria sea para nuestro Redentor y Salvador Jesús de Nazaret. Podemos ver todo la palabra cumplida, la palabra de Dios, la comprensión de la profecía bíblica está en Daniel 12:8. Nosotros tenemos que solamente mirar los tiempos proféticos. Cristo viene, prepárate. La Biblia enseña claramente que Dios nunca derrama su ira sin avisar, porque Él es Dios justo, amoroso, desea que nadie perezca. Eso está en 2 de Pedro 3:9. Por eso es que Él añade cada día a sus hijos, a los que han de ser salvos. Dice que hay tantas señales, hay tantas alertas. Nosotros tenemos que cada vez buscar más y mirar más lo que ya está. Estamos viviendo en una tribulación. Miren cómo están nuestros hermanos en otros países, cómo están siendo vendidos, cómo están siendo mutilados, cómo están siendo muertos, asesinados por causa de este evangelio de salvación. Porque no todo el que diga gloria a Dios, aleluya, será salvo, sino el que reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador. A Él sea la gloria. Gracias, mis queridos hermanos, por haberme escuchado. Esta vez es un mensaje un poco más fuerte por la razón de que Dios me motivó cuando yo pude ver por internet acerca de estos hermanos, de estos 142 universitarios cristianos han sido asesinados por terroristas en Kenia. Hermanos, tenemos que nosotros ver que estamos en los últimos tiempos. Tenemos que buscar cada día más a Dios y predicar este evangelio para gloria y honra de su santo bendito nombre. Amén.